Bueno, hoy empezamos con la importancia de la vida devocional, de los ratos pasados con Dios, que debería ser en nosotros diariamente, ¿no? Y dice la importancia del tiempo pasado con Dios, el tema de hoy, que nos da alimento y fortaleza espiritual, nos da victoria espiritual y nos da gozo. Esas son las cuatro cosas que vamos a tratar hoy, ¿no? Y bueno, ahí dice que lo que deberíamos tener sabido cuando empecemos, que es saber las razones por las que las devociones o los devocionales diarios son importantes. Comprender la importancia de tener una vida devocional y comenzar a trazar un plan devocional. Así que si no lo tenemos, vamos a empezar a trazar un plan devocional y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a disciplinarnos. Vieron que hay uno de los textos que cita este estudio que tenemos acá donde dice ejercítate, que aquí vendría a ser así como disciplínate para la piedad, para la devoción, vendría a ser. O sea que debemos disciplinarnos para tener una vida devocional, que es lo que el Señor nos estaría indicando en su palabra. Así que vamos a empezar hoy. ¿Por qué tenemos necesidad de una vida devocional? La primera razón que nos figura en nuestros estudios es que porque las devociones o la vida devocional es importante porque en ella mostramos al Señor que le amamos y que estamos buscando tener comunión y crecer en la comunión con Él, ¿sí? Es a través de buscar un tiempo con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, que es lo que le estamos buscando tener una relación más estrecha, más íntima con el Señor, buscar más su presencia y buscar que Dios nos hable a nosotros y nosotros hablarle a Él y llevarle a Él todas nuestras cargas, ¿no? Dice el ejemplo, dice, aquello que más amamos es lo que más le dedicamos, más tiempo le dedicamos. Si amamos a una persona, una de las pruebas de que es cierto es el tiempo que pasamos en su compañía, ¿no? Cuando más tiempo pasamos con alguien, más lo conocemos, ¿no? En cualquier ámbito, hasta puede ser en el laboral, en el estudio, en la escuela, bueno, en la familia, en el matrimonio. Cuando más tiempo juntos pasamos, más nos vamos conociendo uno a otro, ¿no? Y en la parte espiritual, esto sería lo mismo con el Señor. Cuando más tiempo pasamos en comunión con el Señor, siendo conscientes de estar en comunión con el Señor, más conocemos al Señor, más comunión tenemos con Él, más entendemos y sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, no sabemos su voluntad, ¿no? Más entendemos cuál es la voluntad para Dios para nuestras vidas y qué es lo que el Señor quiere y lo que Dios está haciendo en nosotros. Y a su vez, al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, nos conocemos también más a nosotros mismos a través de esa relación estrecha con el Señor, ¿no? Que puede ser a través de la palabra como lo estamos haciendo ahora. Y entonces al estudiar la palabra ¿qué hace? Nos muestra, no solamente nos lleva a conocer a Dios, sino también a que nos conozcamos nosotros mismos y veamos qué es lo que tenemos que corregir, qué es las cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros, ¿sí? Así que cuando más tiempo pasamos con Dios, más le conocemos y también estamos mostrando que
que realmente le amamos, como cuando, qué sé yo, una persona recién se pone de novio y quiere estar todo el día junto con el novio o con la novia. Este, por eso, por el amor que se tienen, ¿no? Bueno, en lo mismo tendría que ser en lo espiritual. Cuando conocemos al Señor, si decimos que a Dios lo amamos, debemos desear tener comunión con Él y pasar tiempo con el Señor, que es muy importante lo que nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que nos habla cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Y estaban hablando de dónde se debe adorar a Dios, y el Señor Jesús le enseña esto a la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay, qué sé yo, podemos ir al culto, ¿no? Pero nuestro cuerpo puede estar ahí, pero por ahí nuestra mente está en otro lado y no está centrada en el Señor. No estamos en espíritu en ese lugar. No estamos adorando a Dios en espíritu. A veces cantamos y cantamos como un hábito, ¿no? Pero no le estamos cantando al Señor. Cuando cantamos, cuando adoramos, a veces perdemos noción de que no le estamos ni cantando al hermano, a la hermana, al que nos escucha, ni al otro, ni a nosotros mismos, ni al pastor, sino que cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, le estamos diciendo al Señor lo que sentimos y lo que hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿no? Eso es adorar a Dios en el espíritu. Tener presente a quién va dirigida esa alabanza y esa adoración. Es al Señor, en espíritu y en verdad. De verdad para el Señor, ¿no? Muchos pueden llegar a cantar alabanzas y lo que sea, y no, qué sé yo, por ahí o va al culto, pero después del culto no sigue durante el resto del tiempo adorando al Señor en su vida cotidiana, ¿no? Buscando al Señor en su vida cotidiana, haciendo lo que Dios quiere en su vida cotidiana, ¿no? Pareciera que voy al culto y ya está. Y voy el domingo o el día de la semana que tenga que ir, y listo. Y después en el culto tenemos somos todos muy espirituales, pero fuera del culto cada uno lleva su vida. Y entonces lo que el Señor quiere es que nosotros realmente vivamos una vida de comunión con Él, no solamente en los días de culto, sino todos los días estemos en comunión. Y para eso necesitamos una vida devocional. Y tenemos que aprender a desarrollar esa vida devocional, sea que fuera poca o mucha o salteada o esto o lo otro, tenemos que crecer en nuestra vida devocional. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación más estrecha con el Señor a través de un contacto diario con el Señor Jesús. Dios te bendiga, hermana, bienvenida. Así que en ese texto, y ahora vamos a Hebreos 4:16. También nos habla de presentarnos delante del Señor. Hebreos 4:16 dice allí la palabra de Dios.
Lo buscamos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Nosotros podemos entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. No necesitamos estar en el culto para entrar en la presencia de Dios. Podemos entrar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque no es el lugar, como estuvimos viendo, sino que es donde sea. Donde sea podemos entrar al trono de la gracia. Podemos entrar a la presencia de Dios en el lugar en que estemos y lo busquemos al Señor. En la antigüedad había un solo lugar que tenían, era el templo de Jerusalén, ¿sí? Ahí, en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año a ese lugar, a presentar la ofrenda. Pero desde que Jesús murió, dice que cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, en el templo ahí en Jerusalén, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, o sea, como de arriba, como que Dios lo rasgó. Si uno rompe un velo, una cortina, que es el velo, lo rompe de abajo para arriba, pero esto lo rompió Dios, de arriba para abajo. Se rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo donde estaba la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Y entonces quedó al descubierto, y eso quiere decir que antes no se podía acceder a la presencia de Dios directo, pero ahora nosotros tenemos abierto el trono de Dios para ir en cualquier momento, y dice acá para qué, ¿no? Y nos está diciendo, podemos ir confiadamente al trono de la gracia, o sea, no es por nuestras obras, es por el amor de Dios por nosotros, ¿no? El amor inmerecido de Dios, por la gracia de Dios, que podemos acceder. No hemos hecho nada, pero podemos, por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, acceder a la presencia de Dios. Tener acceso en cualquier momento al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay dos palabras, misericordia y gracia, ¿no? ¿Cómo las definimos una y otra? Diríamos que la misericordia es lo que Dios no nos da y nos merecemos. Nos merecemos porque somos pecadores. Pero Dios en su misericordia no nos da esa condenación, ese castigo, porque hemos sido lavados por la sangre del Señor, hemos sido justificados por su gracia, entonces ahora hemos alcanzado esa misericordia de Dios. Entonces Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. Y la gracia es que Dios sí nos da lo que nosotros no nos merecemos. Por un lado, no nos da lo que merecemos, y por otro, nos da lo que nosotros no nos merecemos. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ir al trono de Dios, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos y decir, bueno, pero yo me siento para ir, he cometido un pecado, he estado mal delante de Dios, y uno no quiere ni siquiera a veces orar porque se siente mal, pero al entender la gracia de Dios, que es por gracia, que podemos entrar al trono para hallar misericordia, ¿no? Y decir, bueno, yo voy así como estoy, con mis pecados,
no, no habiendo hecho nada, al contrario, habiendo faltado al Señor. Puedo ir al trono de Dios, puedo ir y alcanzar la gracia de Dios en el momento oportuno, cuando estoy viviendo quizá las consecuencias de lo que yo cometí, pero tengo la gracia de Dios. En el momento oportuno, Dios me va a socorrer por su amor, por su gracia, hallar gracia en el momento oportuno. Que Dios nos rescate en el momento oportuno, cuando ya no podemos más, cuando ya no podemos seguir más, cuando parece que se nos acaban las fuerzas, podemos ir al trono de la gracia. Y está siempre abierto. La iglesia puede estar cerrada o el templo, ¿no? Y abrirse en determinadas horas para el culto, pero el trono de Dios, la presencia de Dios, está siempre abierta para nosotros. Y la abrió Jesús. Entonces podemos ir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, delante del Señor, ¿no? Y eso es lo que nos hace que tengamos una vida devocional diaria, nos ayuda a poder crecer y crecer y crecer en la comunión y en el trato con el Señor. Conocer más al Señor y a su vez conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Engañoso, dice la Biblia, es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces necesitamos reflejarnos, vernos en el espejo de la palabra de Dios para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ahora vamos a la segunda razón por la cual debemos de tener una vida diaria devocional. Y esa segunda razón es para nuestro bienestar espiritual, dice ahí nuestro estudio bíblico. Dice, cada vez que pasamos tiempo con Dios y con su palabra a diario, somos alimentados espiritualmente. Cada uno de nosotros tenemos que alimentarnos a diario, ¿sí? No nos alcanza alimentarnos una vez cada tanto, tenemos que comer todos los días para estar nutridos, para estar fortalecidos, para que nuestro organismo y nuestro cuerpo funcione bien, y debemos estar bien alimentados, no podemos comer cualquier cosa, ¿no? Tenemos que comer aquello que nos nutra. Lo mismo en la parte espiritual. Necesitamos el alimento espiritual, ¿no? Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice allí, este versículo ya lo hemos visto en anteriores clases del curso, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada. Estuvimos hablando esto de la leche espiritual no adulterada. Entonces, el desear la leche espiritual vendría a ser la palabra de Dios, ¿no? La que nos alimenta, la que nos sostiene. El Señor Jesús también usó la palabra de Dios cuando se enfrentó con el enemigo. Así que ahí también tenemos un ejemplo que nos deja el Señor Jesús cuando se enfrentó con el diablo en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 4, dice que él respondió a Satanás y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor le cita a Satanás una porción de las Escrituras y le cita una porción de Deuteronomio,
el Señor. Con eso nos habla de no solamente de pan, sino de toda palabra, ¿no? Y compara el pan con la palabra de Dios, el pan espiritual, el alimento espiritual en el cual nosotros debemos sustentarnos y debemos basar nuestra vida, y aún esa palabra de Dios que usted y yo estudiamos, el Espíritu Santo la puede traer en el momento en que nosotros somos tentados por el enemigo, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, no ignoramos que somos tentados todos los días permanentemente por el enemigo. Si nosotros tenemos la palabra de Dios guardada en nuestros corazones, la conocemos, esa palabra de Dios va a venir, el Espíritu Santo la va a traer a nuestra mente en el momento que nosotros la necesitemos, y va a ser la que nos va a fortalecer para tomar las decisiones correctas y no dejarnos caer en las garras del diablo, ¿no? La palabra de Dios es la que nos marca lo que está bien y lo que está mal, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces yo puedo analizar ante esas cosas, esas pruebas y tentaciones que el enemigo nos pone, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y el Señor va a hacer, porque por medio de su Espíritu Santo, que cuando venga esa tentación, usted y yo sepamos, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y cuando más comunión tenemos con el Señor, más conocemos su palabra, más discernimiento espiritual tenemos, ¿sí? Discernimos más lo que es del Señor de lo que no es del Señor, ¿sí? Y eso depende de la comunión que tenemos con el Señor Jesús. Y que el Señor nos ayude a crecer y a desarrollar nuestra vida diaria de comunión con el Señor, de devoción, y después vamos a ver qué pasos hacer en la práctica, ¿no? Al final de este estudio los tienen, cómo llevar a cabo eso, y cada uno de nosotros armar un plan de vida devocional diaria, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros horarios, a un montón de particularidades que cada uno de nosotros tenemos. No todos vamos a poder hacerlo en la misma hora, en el mismo momento, ni le vamos a poder dedicar la misma cantidad de tiempo. El asunto es que sea de una manera o de otra, podamos sí tenerlo, y que eso haga que podamos desarrollar cada vez mayor comunión con el Señor a través de una vida devocional, donde aprendemos la palabra, oremos, busquemos al Señor, estemos en comunión con Él, ¿sí? Bueno, seguimos. Hay un pasaje que está en Efesios capítulo 3, versículo 16, que dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta vida devocional que nos trae bienestar espiritual a nuestras vidas, lo hace también a través de fortalecernos, de nutrirnos y de fortalecernos espiritualmente, ¿sí? La palabra fortalecer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es muy similar a la palabra consolar. O sea que Dios nos consuela
y a su vez al consolarnos nos fortalece espiritualmente, nos hace salir de esa situación de angustia, de tristeza, nos fortalecemos, tomamos fuerza en el Señor, en nuestras debilidades. Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Dice, por el hombre interior, y cuando habla de hombre, se habla del hombre genérico, ¿no? Muchas veces la Biblia cuando habla de hombre, habla tanto de hombre y mujer, aún desde el Génesis dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los hizo, o varón y mujer los hizo. Pero dice, creó al hombre como género, y después dice, varón y mujer los hizo. Entonces muchas veces la palabra de Dios cuando dice hombre, hoy con el tema de la ideología de género se hace esa distinción, muchos no quieren que hace distinción, pero la Biblia trata como realmente tiene que ser el hombre interior, la persona, el ser humano interior, sea mujer o sea varón, ¿no? Fortalecidos espiritualmente en nuestro espíritu por el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da su poder para vivir la vida cristiana conforme necesitamos. Necesitamos el auxilio, la ayuda, el poder del Espíritu Santo que vive en cada creyente en el momento que nos entregamos a Cristo para poder vivir esta vida que tenemos en el Señor. Si no, ¿cómo podemos hacerla? Si no, somos vencidos. Somos vencidos. En nuestras fuerzas no podemos. No podemos. Solamente podemos a través del Señor Jesucristo y nuestra fe puesta en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, que nos da la victoria sobre el pecado, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. En Colosenses, ahí tenemos otro versículo que también habla de fortalecidos, dice Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y bueno, muchas veces una de las cosas que a veces necesitamos es eso, no somos pacientes, no sabemos esperar, ¿no? Y a veces le pedimos al Señor paciencia porque somos muy ansiosos, porque oramos y queremos recibir enseguida la contestación o encontrar enseguida la solución a lo que estamos pidiendo. Y acá nos habla la Biblia de que seamos fortalecidos para tener para toda paciencia, y dice longanimidad. ¿Qué quiere decir esta palabra longanimidad? Vendría a ser algo así literalmente como ánimo largo, o sea, es como un ánimo que no se decae fácilmente, ¿no? Un ánimo fortalecido, una persona que no se desanima fácilmente, ¿no? Que su ánimo persiste a través del tiempo, que no se impacienta, que no se desanima, que no se decae, en la medida que va teniendo mayor comunión con el Señor, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, no es tan fácil que nos desanimemos, de que nos bajoneemos, cuando estamos bien en comunión con el Señor, porque estamos fortalecidos espiritualmente. Pero por ahí nos vienen las pruebas y Dios las permite a las pruebas. Pero hay algo que es importantísimo en las pruebas, en las tentaciones. La palabra de Dios dice que no vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Es una promesa de Dios. Y todavía más, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o ninguna prueba que no sea humana. O sea que todo lo que viene, Dios nos da la fortaleza a los hijos de Dios para poder
soportar, para poder vencer, para tener victoria. Dice que otra de las promesas que el Señor nos da es que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. ¿Quién está pasando pruebas? Y todos. Todos estamos pasando. De un lado, de otro, todos pasamos pruebas. Porque vivimos en un mundo de aflicción, de injusticia, de pecado. Y entonces vamos a pasar pruebas. Es un mundo que está bajo el maligno, dice el Señor, ¿no? Entonces vamos a pasar pruebas. Pero hay una promesa de Dios para vos, hermano y hermana, que juntamente con esa prueba que te vino, Dios te va a dar la salida. Claro, a veces queremos que la salida venga en el tiempo que nosotros queremos. Y que oremos y que ya. Pero Dios quiere ejercitar nuestra paciencia y fortalecernos espiritualmente para ver, una vez pasada la prueba, ser más fortalecidos, ser más crecidos en las cosas del Señor, ¿no? La manera de crecer espiritualmente es a través de las pruebas, ¿no? Es ahí cuando nuestra fe es probada, ¿no? Dice que nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, es probada por fuego, ¿no? Así como el oro se prueba por fuego y se saca la escoria que pueda tener. Y Dios, a través del fuego de las pruebas, pone a prueba nuestra fe. No para destruirnos, sino para crecer espiritualmente. El diablo nos tienta, nos prueba para hacernos caer, para destruirnos, porque él vino para robar, matar y destruir, para robarte la paz, para arruinarte, para destruirte y poder matar tu vida espiritual y aún hacerte perder lo que Dios ya te ha dado. Pero Él vino para darte vida y vida en abundancia, y no hay nada que nos pueda separar y nos pueda arrancar de las manos del Señor. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Dice Pablo. Tribulación, angustia, espada, ángeles, potestades, o sea, demonio. ¿Qué nos va a separar a nosotros del amor de Dios? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Debemos permanecer firmes en la fe y esperar en el Señor, saber esperar en el Señor, porque Dios, juntamente con la prueba, es promesa de Dios, y todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque Dios es fiel. Y si Dios te dice que Él te va a dar la salida juntamente con la prueba, Él es fiel a su palabra. Esperemos porque la va a dar. No bajemos los brazos, no desmayemos, porque el Señor nos va a dar la salida. No vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Dios nos va a dar la salida. Debemos apoyarnos en Él. Debemos fortalecernos en Cristo, porque por nuestra fuerza, ya saben, no va a poder ser. Pero si estamos en el Señor y fortalecidos y buscando en Él, entonces ahí sí podremos salir adelante. Bueno, además del crecimiento, dice, la vida devocional nos da la victoria sobre el pecado. Y al estudiar y aprender de memoria la palabra de Dios, conoceremos las Escrituras. Entonces derrotaremos a Satanás con las Escrituras como Jesús lo hizo cuando Él lo tentó. Y da una cita bíblica, acá el estudio bíblico, que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia
presentarte ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia presentarte ante Dios. Y esto es eso. Es decir, Señor, acá estoy. Es ir al Señor. Buscar a Dios, ¿no? Y bueno, es lo que el Señor nos lleva. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice acá el versículo, el último, como quien traza bien o quien usa bien la palabra de verdad. Es cierto, está dirigido a Timoteo, que era un pastor, la mano derecha de Pablo, en esta carta que es la segunda carta de Timoteo, y que es la carta, es el legado de Pablo, es lo que Pablo le encomienda, le aconseja, porque él ya estaba a punto de ser sacrificado, él iba a ser ejecutado por Nerón, ya le quedaba poco, es la última carta que Pablo escribe y se la escribe a Timoteo para aconsejar a este joven de cómo llevar adelante su vida y su ministerio, ¿no? Pero no es solamente para los que tienen un ministerio de la palabra, es para todos nosotros, porque tenemos que entender también que la palabra de Dios es para todos, no es para los pastores, no es para el predicador, es para todos. Entonces cuando dice presentarte como obrero aprobado, habla de todos. Todos somos obreros, todos somos siervos del Señor. ¿Sí? Todos somos las personas que Dios puede usar para que nosotros podamos llevar también al Señor a otras personas, a través de su palabra. También a cada uno, no necesitamos ser pastores, no necesitamos tener un ministerio en la palabra para ser obreros del Señor. Lo somos cualquiera que conoce a Jesucristo, ha tenido una experiencia de haber nacido de nuevo y ahora puede transmitir eso, y eso es servir al Señor. Eso es ser un obrero o una obrera del Señor, ¿no? Entonces, necesitamos presentarnos delante del Señor. Vamos a dejar acá porque después viene la parte práctica y la vamos a dejar para la próxima que tengamos, ¿sí? Porque ya estamos 20 minutos pasados prácticamente, ¿eh? Sí, 10 minutos pasados. Así que lo vamos a dejar acá, vayan viéndolo, ¿no? Vayan viendo esas cosas, podemos hacer un pequeño repaso. Dos razones para tener la vida devocional. Bueno, una que dijimos era tener comunión con el Señor y mostrarle al Señor el amor y crecer en el conocimiento del Señor por el contacto personal cada día, ¿no es cierto? La otra razón era para nuestro bienestar espiritual. Ahí tenemos dos razones. Después están las otras dos más que hemos estado viendo. Y la pregunta 2 dice, ¿qué debemos estar deseosos de hacer si amamos a Dios? Y lo que estamos deseosos de hacer si amamos a Dios es de hacer la voluntad de Dios, es de estar en presencia de Dios, es compartir tiempo con Dios, estar en comunión con el Señor. Y a su vez de estar en comunión con Dios, también querer hacer lo que Él quiere, ¿no? Si nosotros amamos al Señor, queremos agradarle, y para agradarle a Dios quiere decir que queremos hacer lo que Dios quiere. Eso es importante. Así que ¿en qué se compara nuestra vida devocional con la física? Bueno, estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del alimento, que necesitamos alimentarnos todos los días, en lo físico, y también en lo espiritual tenemos que alimentarnos todos los días. ¿Sobre qué cosa obtendremos victoria por medio de una vida de devoción? Sobre el pecado. Y dice, ¿cómo? A través
de la palabra del Señor, como el Señor Jesús venció a través de la comunión con el Señor, de vencerlo a través de la palabra, de que la palabra de Dios esté guardada en nuestro corazón y el Espíritu Santo la use en el momento de la prueba. 5. ¿Qué obtuvo Jeremías? Dice, con su vida devocional. Eso no lo vimos, lo dejamos para la próxima. Así que llegamos hasta acá. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias por estar en el